Listo, mis hermanos, la figura, estos textos que le estoy citando tienen que ver con la figura que la Biblia presenta en su relación como esposa y esposo. Mire, 2 Corintios el capítulo 11, versículo del 1 al 3, Pablo dice: toleradme un poquito de locura, sí, toleradme un poquito de locura, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Mire, la esposa, el esposo, es la figura siempre. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La figura también se encuentra en Efesios 5, 25 al 33, donde el apóstol San Pablo habla de la relación de Cristo y la iglesia, pero coloca la comparación de la relación del esposo y de la esposa. Por eso dice: maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cómo dice? Una iglesia, yo estoy diciendo aquí de memoria, sí, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces hace la aplicación: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mire, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Pablo dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Aló, iglesia? ¿Están aquí conmigo, señores? Alabanzas al nombre del Señor. Esa es mi herencia que les dejo. ¿Aló, iglesia? Listo. Apocalipsis el capítulo 21 y el versículo 1 y 2, la figura del esposo y la esposa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Son las figuras. Apocalipsis 21, 9 al 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las plagas, de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome: ven acá y yo te mostraré la desposada. Desposada no es divorciada ni separada, es la esposa del Cordero, porque el fuego es ese, es la relación, es la figura que la Biblia nos presenta entre Cristo y la iglesia. Y dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Así que entonces el levantamiento de la iglesia, mire, en el levantamiento de la iglesia el Señor Jesús aparece como un esposo. Amén, mis hermanos, para tomar a su esposa para sí mismo, para tomarla. Por eso es que, vuelvo y le repito, nosotros no somos la novia, nosotros somos la esposa del Cordero. ¿Aló? Nosotros no somos la novia, nosotros somos la esposa, la esposa, la esposa. Y ahora le digo por qué somos la esposa. Le presento la figura por qué somos la esposa. Nosotros no somos la novia esperando el novio, no. Nosotros somos la esposa del Cordero y estamos esperando que venga nuestro esposo y nos lleve. Alabanzas al nombre del Señor. Sí, hermano, sí, ya le muestro la figura.
Para que la relación, mire, cuando Él venga y se lleve su esposa y se la presente a sí mismo, es para que la relación que fue prometida, pueda consumarse y los dos puedan llegar a ser uno. Porque entre el Señor y la iglesia serán uno, así como el esposo y la esposa llegan a ser uno, así también el Señor y su esposa serán uno allá. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vean, hermanos, a Israel se le dice que espere a su Señor, que regrese de las bodas, que regrese de las bodas. Mira el texto. Porque Israel no es la esposa, nosotros somos la esposa del Señor. Israel tiene que esperar al esposo que venga con su esposa para asistir a la fiesta, porque ya el matrimonio se realizó allá, es decir, la ceremonia nupcial se realizó en el cielo. Y acá viene a ser la fiesta y la cena, y esa fiesta dura 1000 años. ¿Aló, iglesia? Esa fiesta va a durar 1000 años, la fiesta, la luna de miel. Una fiesta que dura 1000 años y será aquí en la tierra. Israel serán los invitados de honor y las naciones que clasifiquen y entren al reino milenial, ellos serán los invitados de honor, pero la iglesia es la esposa. Amén, mis hermanos. Mire, por eso dice, y a vosotros es semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, es de las bodas, y eso es para Israel. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Cuando regrese y llame, es la segunda venida cuando el Señor viene. Apocalipsis 19. Y que Israel lo mira y lo ve glorioso y lo ve manchado de sangre con las heridas de su pasión y el costado traspasado. Y le van a preguntar qué heridas fueron estas. Y él les va a responder, con esta fui herido en casa de mis amigos. ¿Aló, iglesia? Entonces Israel se va a dar cuenta que el Mesías que crucificaron en el año 33, sus ancestros, era el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso no es para la iglesia, porque la iglesia viene de allá para acá. Eso es para todo el mundo y para la nación de Israel. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, así que a nombre de nuestro honorable y glorioso esposo, nos damos la más cordial bienvenida a nuestra boda, la más grande y gloriosa de la historia universal, que se llaman las bodas del Cordero. Por eso les traje esa vitelita. Yo no sé, el que la pintó tiene una idea extraordinaria. Alabanzas al nombre del Señor. Porque es que mire las faldas de la mujer. Mire. Es lo mismo que yo les he colocado las dos líneas. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que somos de Cristo en su venida seremos transformados para en un solo bloque recibir al Señor en el aire y estaremos con el Señor para siempre. Entonces la figura es esa. Mírenla, las faldas y las faldas de ese vestido de esa mujer hermosa que han pintado allí, simbolizando la iglesia. Todo eso son las almas de los redimidos que salen de todos los continentes, porque la iglesia está formado por todos los creyentes del mundo entero. Alabanzas al nombre del Señor. Nosotros somos apenas una célula de lo que es la iglesia. Somos una partecita, somos una célula, pero la iglesia del Señor está compuesta por todos los millones de millones en todo bajo este globo terrestre que se han convertido al Señor.
que han sido llenos del poder del Espíritu Santo y que perseveran, y aunque murieron con esa esperanza de salvación, de resurrección, y los que estamos aquí, pues perseveramos fielmente esperando ese momento glorioso. Amén, mis hermanos. Así que el Señor desciende a las nubes, así como les he pintado, y su esposa es levantada y la figura es allí. Así que les doy la bienvenida a las bodas del Cordero. Alabanzas al nombre del Señor, porque ese canto es el que se oye en el cielo. En el cielo se oye una canción de los ángeles, y la canción es esta. Juan dice: y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es lo que se oye en el cielo está proclamando eso. Y entonces el cielo, esa multitud, dice estas palabras: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y cuando habla de la preparación, no está hablando de la preparación aquí, el proceso que nosotros tenemos aquí, porque esa proclamación es allá en el cielo. La preparación es el pasito del tribunal de Cristo a la cámara secreta, al chupán, señores. Es la preparación, porque ya la iglesia se presentó ante el tribunal de Cristo, el asiento de las recompensas, y allí entonces recibió su corona, recibe su galardón. Entonces ahora se va a la cámara secreta con su amado. Es la proclamación. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Aló, iglesia? Más adelantico le explico qué quiere decir eso. Por eso le digo, cuando dice que a ella ella se ha preparado, en la proclamación en el cielo. Eso no es una proclamación aquí en la tierra, que ella está en el cielo, porque es el pasito del trono, del tribunal de Cristo, a la ceremonia de las bodas. Y ahí es donde la novia, la esposa es engalanada, es embellecida con sus galardones. Por eso hay que servir a Dios, hermano. Ya le digo de qué consiste ese lino fino. Pero mire, gócela pues, gócela. A ver, pues yo veo unas caras todas anchotas. Deme una sonrisa. Es que vamos para el cielo, es que esto es con nosotros. Esta es nuestra esperanza, esto es lo que nos espera allá en el cielo. Por eso hay que ser fieles, por eso hay que permanecer. Venga la lucha, venga la prueba, venga la dificultad. Hermanos, es necesario que a través de luchas, dificultades, entremos al reino de los cielos. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso, mire, eso es una riqueza. Amén, mis hermanos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones, guárdeme esa expresión, acciones de los santos. Alabanzas al nombre del Señor. Así que el proceso de preparación aquí es esta. El proceso de preparación aquí, el proceso de cómo el Señor se hizo a esa esposa, la compró, etcétera, es una figura
de la relación del joven israelita ya, que se viene desde la ciudad, siendo el príncipe, siendo un rey, a la provincia de los pecadores, al municipio, a la vereda, a visitar una indiecita sucia, patilimpia. Nadie daba nada por ella, pero él vino y se enamoró de ella. Mire, es la figura. En la cultura de Israel, cuando un israelita venía desde allá de su cultura alta, desde allá de su clase alta, y visitaba a esa campesinita y se enamoraba de él, ese hombre tenía que traer una propuesta económica, porque la novia era comprada. No es como el día de hoy, que los pelados se enamoran y hablan y dicen, y salieron robándose la muchacha porque le embarazaron antes de hora. ¿Aló? En la cultura de Israel no era así. El muchacho venía, se enamoraba de la campesinita y de inmediatamente traía una propuesta económica para hablar con el papá y hablar con la muchacha y comprar la muchacha, comprarla, porque la muchacha era comprada. Y esa es la figura del Dios del cielo que tomó un cuerpo humano y se vino a visitar la provincia de los pecadores y a caminar por los caminos polvorientos de Jerusalén, y se enamoró de una campesinita. Y se trajo el precio, porque el precio fue su propia sangre derramada en el Calvario. Por eso Pedro dice, 1:18 de Primera de Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como plata, oro, piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo, como de un cordero, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Él dio su propia vida. Usted tiene un precio incalculable. Por eso usted tiene que hacer valer lo que vale, porque el Dios del cielo pagó un precio muy alto por usted y por mí, para que hoy nosotros seamos su señora esposa. El joven, después de que pagaba el precio de su señora, de la muchacha, para hacerla su esposa, firmaba un documento que constara de que él había comprado la señora, había comprado la muchacha. Entonces el documento era firmado, y ese documento era una garantía para la muchacha de que había venido un príncipe de lejanas tierras, se había enamorado de ella y la había comprado, y ella contemplaba su escritura, su documento, como una confirmación. Eso equivale al sello del Espíritu Santo en la vida suya y en la vida mía, porque el sello del Espíritu Santo es la garantía de que el Dios del cielo está comprometido con usted y conmigo, de que Él nos compró y nos dio el Espíritu Santo, que nos testifica de que somos sus hijos y que somos herederos y coherederos de las riquezas del cielo. Así que el Espíritu Santo son las arras. Son las arras de nuestra herencia. Y usted no tiene que andar diciendo, ¿será que soy hijo? ¿Será que el Señor me lleva cuando venga? No, usted no tiene que hacerse esas preguntas, porque el Espíritu Santo le garantiza. El Espíritu Santo le palpita a usted acá adentro en el alma y le da esa seguridad de que si el Señor viene en este momento, usted se va con Él. Que si la muerte le sorprende, usted no le tiene miedo a la muerte,
porque sabe que está escondido en Dios, sabe que tiene una mansión gloriosa en el cielo, sabe que pertenece a alguien que pagó un precio por usted. Aló, iglesia. Hay que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Hay que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Hay que ser lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, jóvenes, señoritas, hay que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Hermanos adultos mayores, hay que ser lleno del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello de aprobación. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. El Espíritu Santo te da firmeza y perfecciona el amor, y en el amor no hay temor. Te está seguro, seguro. Así usted esté tirado en una cama con una enfermedad terminal y que el Señor no lo quiera sanar, usted está seguro. Señor, estoy seguro en tus manos. Y usted lo que hace es adorar y que el momento llegue. Vea, la prima que terminó su carrera fue trinitaria muchos años. 6 meses antes de ella morir, el Señor le reveló el nombre y se bautizó en el nombre del Señor, y el Señor la llenó con el Espíritu Santo. Y tenía cáncer. Y las últimas palabras, cuando la mamá la fue a visitar, le levantó la manito y le decía: mami, coroné. Mami, triunfé en mi Señor. Y se fue. Fueron las últimas palabras, le movía así la manito y la dejó descolgar diciéndole: mami, tengo la victoria. Mami, coroné mi camino, me voy con mi Señor. Sin temor. ¿Entiende? Sin temor. Hermano, eso es hermoso, uno sentir la seguridad de su salvación. ¿Entiende? Sentir la seguridad de su salvación, que ande usted por donde ande, usted se siente confiado en medio del peligro, porque los peligros los tenemos en todo momento. Uno no sabe en qué momento va a perecer, pero uno tiene esa seguridad en su Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Uno tiene su seguridad en el Señor. Después de firmar el documento, el joven se traía un odre de vino. El joven se traía su odre de vino para, en el momento de comprar su esposa y firmar el documento, brindaban con el vino. Y ese vino, ese brindis lo hacía. Y cuando el joven se iba, porque el joven no se llevaba a la esposa de una vez, el odre de vino se lo dejaba a ella, para que ese vino se constituyera en un recuerdo de un pacto que habían sellado. Y cada vez que ella quería recordar a su amado, que no sabía en qué momento regresaría por ella, ella iba al odre y sacaba vino, y ella brindaba así solita. Ella tomaba y recordaba la escena de que había un compromiso. Eso equivale a la Santa Cena, el pan y el vino. El Señor nos dejó el pan y el vino para que cada vez que queramos recordar ese pacto, recordar esa obra en el Calvario, podamos tomar el pedazo de pan y podamos tomar la copa, porque cada vez que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Por eso el 31 usted no se puede perder el culto. Deje que el borrachito se emborrache y el mundo esté en su fiesta, pero usted tiene una sagrada convocación aquí. Recordar el pacto de un Dios poderoso que se hizo carne y vino y pagó el precio por usted, el que te selló con el Espíritu Santo para darte la seguridad. El 31 estamos recordando eso. No te la pierdas, arregle los problemas que tenga, pero no dejes de tomar la cena, no dejes de participar del pan y el vino, porque es recordar la obra del Calvario, recordar a mi esposo que me dejó el vino para que yo lo recuerde y viva con esa esperanza de que Él viene por mí. A Él sea la gloria, mis hermanos. Yo estoy conmovido porque lo siento aquí. Porque esto es demasiado grande, iglesia. Si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, esto es demasiado grande. Esto hay que vivirlo, hay que vivirlo. Esto hay que sacudirlo. Y esto hay que vivirlo en el alma, porque esto es nuestra esperanza que tenemos. Por eso hay que gozarse en el Señor, hay que gozarse en el Señor. Oh, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, alábelo por un momento, alábelo por un momento, alábelo. Deje que el Señor haga su obra. Deje que el Señor haga su extraña obra. Deje que el Señor haga el milagro que usted necesita en su vida. Oh, deje que el Señor restaure su vida. Deje que el Señor cicatrice heridas en el alma. Pero usted tiene que fortalecerse en esta semana. Usted tiene que tomar un aire nuevo. Usted tiene que nutrirse de nuevas energías en el Señor.
Aleluya, aleluya. Gloria a mi Dios. A Él sea la gloria. Aleluya. Siéntense menos un momentico, hermanos. Esto es muy precioso, hermano. Esto es muy lindo. A Él sea la gloria. Vean, hermanos, cuando brindaban, se tocaba una trompeta anunciando la relación. Mire la secuencia que llevamos. Después de brindar con el vino y sellar ese pacto, ese compromiso de esposo y de esposa, se sonaba una trompeta anunciando la relación, para que todo el vecindario se diera cuenta de que había venido un hombre apuesto, se había enamorado de esa mujer, había pagado el precio, habían firmado la escritura, habían brindado con el vino, ahora se le daba un anuncio público. Eso nos da a entender que el día que usted se convirtió al Señor y el día que usted descendió a las aguas del bautismo y que el ministro le dijo: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, seas lleno del poder del Espíritu Santo, y que lo sumergió, hubo fiesta en los cielos. Porque eso es lo que dice la Biblia: hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Y ojo vivo que para el levantamiento de la iglesia también se sonará una trompeta, al son de la final trompeta. ¿Por qué se dice la final trompeta? Porque cuando usted y yo nos convertimos sonó la primera, anunciando el compromiso. Y cuando suene la otra es porque se anuncia: voy por mi esposa. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ahora, el esposo se iba. El esposo no se la llevaba inmediatamente. Esa es la figura de la Virgen María, la relación de José y la Virgen María, que José y María ya se habían casado, pero José no la había conocido íntimamente, no estaban viviendo, porque la cultura judía era que se casaban y la muchacha se iba 3 meses, 4 meses a despedirse de sus padres, a despedirse de todos sus amigos, y eso hacían fiesta en esas despedidas, porque cuando el esposo regresara, entonces se la llevaría y ya ella entraría a sus funciones de esposa, a su responsabilidad. Entonces esa es la figura que aparece allí. Por eso es que cuando el Señor hace sombra en la Virgen María, José, y que ella quedó embarazada, José quiso dejarla secretamente, porque José dijo: bueno, pero es que yo no la he tocado, yo no he estado con ella íntimamente, pero ella es mi esposa, ¿y por qué aparece embarazada? Y acomodó la maletica, pero le cogió la tarde y le cogió el sueño, y en el sueño se le aparece el ángel para decirle: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, por mujer, porque en lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es.
En ese intervalo es que el Señor actúa y toma a la Virgen María para él hacer sombra en ella, pero ya se habían casado. Es la figura que aparece acá. Entonces el joven no se llevaba la muchacha, él se iba nuevamente a su lugar de origen y la muchacha quedaba. Y eso es lo que nos presenta San Juan, el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque el esposo se iba a preparar la cámara secreta. Eso se le llama el chupán en el hebreo. Y entonces en la cámara secreta, y él tornaba donde su padre para decirle: papá, ya compré la muchacha, ya me casé, ya firmamos el documento, ya brindamos con el vino y ya tocamos, hicimos público el matrimonio. Entonces el papá se reservaba la fecha de venir. No era el joven el que manejaba la fecha y decía: en cualquier momento me voy por mi esposa. No, era el papá. Y esa es la figura de por allí de San Marcos, cuando el Señor dice: del día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo del Hombre, sino solo mi Padre. Porque la fecha de venir por la iglesia, eso no está sino en el secreto del Dios Todopoderoso. Entonces esa es la figura de San Juan: me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces el hijo se iba a preparar la cámara, y hasta que la cámara no estuviera preparada, la casa donde llevar su esposa, y el papá mirara que ya era el momento de que el hijo viniera por su esposa, no lo enviaba. Esa es la figura. Alabanzas al nombre del Señor. Así que el Señor se fue a prepararnos el lugar. Nosotros tenemos una reserva en el cielo. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es que Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador de nuestras almas, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para hacerlo semejante al cuerpo de su gloria. Nosotros sí vamos para el cielo, mis hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Al irse el esposo y la esposa se quedaba, la esposa tenía que tomar una lámpara, y tenía que tomar suficiente aceite, porque esa lámpara tenía que encenderse tarde y mañana y día y noche en la ventana, porque era la marca, era la seña que el esposo tomaba para venir por su esposa. Es decir, que cuando él viniera, se daba cuenta que su esposa lo estaba esperando, que estaba despierta, porque el candelero, la lámpara estaba prendida, bien sea en la puerta o bien sea en la ventana. Y eso fue lo que el Señor dijo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas, porque el estar la lámpara encendida indica que hay vida en esa casa, que hay habitantes en esa casa. Cuando usted ve luz prendida, es porque allí habita gente. Alabanzas al nombre del Señor. Y eso implica que nosotros tenemos que mantener la lámpara de nuestras vidas prendidas. Por eso usted no puede dejar de congregarse, no puede dejar de adorar al Señor, de leer la Biblia, de venir a los cultos, de evangelizar, hacer la célula, servir al Señor en todo lo que tenemos que servir, porque esa es la lámpara que está encendida. Es la actitud, es la dinámica que debe de tener el creyente en particular. Su lámpara está prendida. Por eso le dejaba aceite, porque las lámparas consumen aceite, y el aceite es tipo de la unción del Espíritu Santo. Acuérdese que Salomón dijo: en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. El ungüento es tipo del Espíritu Santo, mis hermanos. Hay que ser lleno del poder del Espíritu Santo.
Hermanos, hay que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Convierta los cultos, hermanos, en un Pentecostés, hermano, en un Pentecostés. Haga posible que el Señor se mueva en medio de la iglesia, que el Señor haga presencia en la iglesia, que el Señor se tome el culto, mis hermanos. Por eso hay que santificar la vida, por eso hay que orar con tiempo antes de empezar el culto, y acostumbre venir tempranito al culto, porque los que viven más cerca son los que más tarde llegan. Porque se conforman, no, ahí está la iglesia, 5 minutos. Entonces el creyente llega y le dice, Señor, ya llegué, Señor, ya me paré. Y entonces la vida espiritual va hacia abajo y la unción se va perdiendo, el aceite se va menguando, se va menguando. El aceite hay que tenerlo porque es lo único que nos mantiene la lámpara encendida. Ella era su responsabilidad. Esperando a su esposo era la responsabilidad tener la lámpara prendida y suficiente aceite para que la lámpara estuviera encendida. Es su responsabilidad y es la mía. Además de tener una lámpara encendida, la novia estaba ocupada confeccionando sus propios vestidos. La novia tenía que convertirse en una confesionista. Y tenía que periódicamente confesionar y confesionar y confesionar y no cansarse de confesionar, porque ella era responsable de hacer su propio baúl. Ella era la que confeccionaba su propia ropa de gala. ¿Para qué? Para que cuando su esposo viniera, ella se llevaba todas sus confesiones, todos sus vestidos, todo su baúl se lo llevaba. ¿Para qué se lo llevaba? Para exhibirle al esposo una labor que había realizado en su ausencia. Y ella se ponía un vestido y le desfilaba a su esposo delante de los testigos o acompañantes. Iba y se quitaba ese y volvía y se ponía otro, porque llevaba muchos, miles y miles. Y el esposo se quedaba asombrado. Y todos los que la rodeaban se quedaban asombrados de la belleza, de la confesión de esa mujer. Y sabe que la felicitaban a ella por sus vestidos, pero los honores eran para el esposo, porque había tenido un gusto exquisito de venirse a una provincia y enamorarse de una campesinita que no merecía ninguna estima, y haberle dado semejante valor y haberla embellecido de tal manera. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Embellecernos, hermanos, embellecernos. Mire, esperar su pronto regreso ya. Esperando, confesionando y esperando a que Él llegara. Mire ese texto del salmista David en el Salmo 45 y el versículo 13. Eso es arrancado desde allá de esa cultura. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados, porque ella tenía que bordar sus propios vestidos. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey con vestidos bordados. ¿Sabe que esas confesiones que son? ¿Sabe que ese trabajo de confesiones, esos vestidos que ella hacía para poder desfilarle y descrestar, en ese término empleo, descrestar a su esposo y que su esposo se asombrara y la elogiara por su belleza? ¿Sabe qué son? Son las acciones justas de los santos.
Alabanzas al nombre del Señor. Por eso el canto es: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino son las confesiones. El lino fino son las confesiones. Es el vestido con que ella se va a engalanar delante de su esposo cuando esté allá. Eso equivale al servicio, al servicio. Por eso se dice acciones justas, que implican prácticas justas, actitudes justas, actos justos, modales justos, maniobras justas, trabajos justos, labores justos, gestos justos, operaciones justas, tareas justas, obligaciones justas, funciones justas, oficios justos, hechos justos, proezas justas, hazañas justas, movimientos justos, diligencias justas, agilidades justas, pasos justos. Es el vestido. Por eso, mientras el Señor viene por la iglesia que es su esposa, la labor suya es confesione, confesione, confesione. Sirva al Señor, que esa es la confesión, ese es el vestido. Usted mismo está haciendo su vestido. Y hay que hacer y confesionar el vestido, para que cuando Él venga, entonces esas son las acciones justas de los santos. Eso es lo que va a recibir el galardón o la corona en el día del tribunal de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso hay que servir al Señor, hay que servir al Señor, hay que servir al Señor, hay que servir al Señor. Por eso me gozo ver esa niña. Oye, yo los felicito, pero ¿quién les dijo que esa niña podía servir unos tintos, una agüita aquí en el altar? Eso es una cosa maravillosa. Amén, hermanos. De tantos lugares que yo he ido, primer vez que yo veo es una adolescente sirviéndonos aquí en el altar. Eso es un modelo. Claro, hermanos, un modelo, y yo los felicito por eso. Y saludo a esa niña y las niñas, porque han sido varias. Y los felicito al comité de señoritas o de adolescentes donde pertenezca la niña. Porque eso así es que se hace, no se puede arrinconar, no, dele alas, ayúdele, hágale sentir que son útiles, que para algo los llamó el Señor. Por eso todos los creyentes deben de ser ocupados. Me llena de alegría cuando el hermano está allí leyendo, y yo he visto que durante toda la semana han cambiado. No son allí creyentes que se mogosean pues en un solo oficio, allí siempre, sino que yo he visto que los cambian. Hermano Javier, eso es bonito, porque los hermanos se renuevan y los hermanos están en la expectativa, me toca tal día. ¿Entiende? Eso es hermoso, porque todos los que Dios ha llamado, los llamó para algo grande. En la iglesia hay mucho que hacer, hermanos. No se quede dormido, no se manicruce de brazos, no. Dígale: Señor, ¿para qué me llamaste? Estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesta. Con problemas y sin problemas, con dificultades y sin dificultades, sirva a Dios. A usted lo único que lo descarta para servir a Dios es el pecado. Pero después de que usted no haya pecado, cualquier dificultad que tenga, malentendido, eso no le implica. Lo que pasa es que el diablo sí quería atarlo con una discusión, con una cosita por allí, para frustrarle su vida. Pero usted sacúdase, yo he venido es a servir a Dios. La gloria no me la roba el diablo. Alabanzas al nombre del Señor. Diga el débil: fuerte soy. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos.